Hola, bienvenidos a la clase número 4 del curso de electricista instalador de EDIS, y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un poco lo que es un circuito eléctrico elemental. Vamos a ver circuitos eléctricos en el día de hoy, obviamente elementales, antes de entrar en profundidad a lo que es netamente la corriente continua, la corriente alterna, al concepto de corriente continua, al concepto de corriente alterna, y netamente ya a calcular circuitos con algunas leyes que vamos a ver en la clase que viene. Habíamos dicho que nosotros teníamos tres elementos básicos en nuestro circuito eléctrico, que eran la tensión, ya lo tenemos que saber, tensión eléctrica, la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. Esto lo vamos a anotar como tensión eléctrica, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. En las clases subsiguientes vamos a ya resolver problemas de circuitos y a calcular circuitos utilizando estas tres cosas. Nosotros habíamos dicho, bueno, como tensión eléctrica, habíamos dicho ya más de una vez que es la fuerza, la corriente eléctrica es la circulación neta de los electrones por un conductor, y la resistencia eléctrica es lo que a mí me regula qué cantidad de corriente tengo que o va a circular por ese circuito. Entonces, habíamos dicho también en la clase pasada que un circuito más puro, un generador más puro de corriente continua es una batería, que no es ni más ni menos que un proceso químico. Nosotros tenemos un circuito unifilar elemental, se dibuja de la siguiente manera. Habíamos dicho también que esto es una fuente de tensión, donde nosotros vamos a tener una llave de accionamiento y una resistencia eléctrica o una lámpara que nosotros vamos a accionar. O, como es lo mismo, nuestra batería tiene dos polaridades, más y menos, y de ahí nosotros podemos ir a nuestra lámpara. Con nuestro portalámpara. De ahí a la llave de accionamiento y de ahí al polo positivo de la batería. Esto no es ni más ni menos que un circuito eléctrico elemental. Ahora, nosotros podemos tomar ciertas medidas de voltaje y de amperaje y obviamente de resistencia. Para nosotros poder tomar el voltaje de nuestro circuito eléctrico tenemos que ir directamente a la fuente, para lo cual
debemos conectar nuestro instrumento de medición en la función voltímetro y debemos tomarlo, como bien dije, en la fuente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un voltímetro, el aparato de medición se identifica de esta manera y podemos tocar ambos bornes de nuestra batería y medimos justamente voltaje. En este caso, si nosotros tenemos un aparato que nuestro voltímetro, podemos dibujarlo por acá, tocamos con ambas puntas los bornes de la batería y nos tiene que dar la medida del voltaje disponible en nuestra fuente, ya sea acá o acá, cualquiera sea. Ahora, para nosotros poder medir corriente, o sea, amperes, debemos tener o recordar primero el concepto de lo que era el amperaje. No sé si recuerdan de las clases anteriores, que es cantidad de carga por segundo. Vamos a anotarlo para refrescar un poco la memoria. Nosotros teníamos que la carga Q, que se medía en coulombs, y el tiempo T, que se medía en segundos. El coulomb sobre el segundo nos daba amperaje. Ahora, para nosotros poder medir el amperaje que nos consume este circuito, sí o sí debemos medir cantidad de carga que pasa a través de un aparato, para lo cual nosotros debemos sí o sí hacer que las cargas pasen por dicho aparato, a diferencia de nuestro voltímetro, que es solamente medición de tensión. No necesitamos corriente circulando por el aparato para poder medir la tensión. Ya vamos a ver más adelante cómo se llama cada una de las conexiones. Pero para el caso del amperaje, sí o sí necesitamos hacer circular por dentro del aparato esos electrones que circulan por los cables. Por lo tanto, debemos conectar el aparato no por fuera, como acá, del circuito, sino siendo una parte integradora del circuito, ¿sí? Llamada, más adelante lo vamos a ver, en serie. Debemos conectar el amperaje acá, el amperímetro, perdón, acá. Y acá, obviamente, lo mismo. Para lo cual nos obliga a abrir el circuito. Vamos a dibujarlo un poquito más real. Esto. Tenemos que sí o sí abrir el circuito. Nosotros tenemos el aparato y derivar ahí el circuito. Entonces, la corriente no tiene otro lugar para circular que no sea por dentro del aparato, el cual nos está midiendo la carga en función del tiempo, por lo cual carga en función del tiempo no es ni más ni menos que amperes. Ahora, si yo quiero medir la otra parte del circuito que me falta, la resistencia, eso la puedo medir exactamente igual que yo mido voltaje, con la salvedad de que obviamente en mi instrumento de medición debo seleccionar la función de resistencia, para lo cual yo, conectando mi
aparato en función de resistencia, tocando la resistencia cuestión a medir, yo puedo saber qué resistencia tiene. No nos olvidemos que una lámpara es una resistencia. Todo lo que sea consumo va a ser, lo vamos a nosotros a tomar como resistencia, ¿sí? Para nosotros va a ser una resistencia. Y más, con más razón, nuestras viejas lámparas de filamento son justamente unas resistencias. No nos olvidemos que nuestras lámparas de filamento adentro tienen un alambrecito calibrado, que es el que se calienta, y eso no es más ni menos que una resistencia. Netamente. Así como puede ser una resistencia para calentar agua en un termotanque, una plancha, un caloventor. Todos son elementos que más adelante también vamos a incorporar los conceptos puramente resistivos, ¿sí? Ahora, aquella corriente, ¿sí?, donde los electrones, por ejemplo en este caso, habíamos dicho también en una de las primeras clases que la corriente circula de negativo a positivo. En la realidad, a efectos de estudio, lo hacíamos al revés. Aquella corriente donde siempre circula de la misma manera, continuamente, en un solo sentido, a esa corriente le vamos a dar el nombre de corriente continua, o justamente OCC, corriente continua. Y aquella corriente donde determinadas veces por segundo cambia su polaridad o cambia su circulación, circula para un lado y para el otro, a esa corriente nosotros la vamos a llamar corriente alterna. Que esta corriente no es ni más ni menos la que nosotros tenemos disponible en nuestros hogares. No es que cambia su polaridad, sino que cambia su sentido de circulación. O sea que circula en un sentido y en otro una X cantidad de veces por segundo, lo cual nosotros más adelante lo vamos a llamar frecuencia. Las frecuencias que nosotros podemos encontrar, vamos a encontrar, mejor dicho, en nuestras instalaciones domiciliarias, es de 50 Hz o hercios. Esto quiere decir que la corriente cambia de sentido, la alterna obviamente, 50 veces por segundo. ¿Para qué se usa la corriente continua? Decimos, bueno, si nosotros tenemos corriente alterna, ¿para qué queremos corriente continua? Todo lo que son nuestros aparatos electrónicos, sí o sí, necesitan para su funcionamiento corriente continua. Nosotros, los aparatos electrónicos, no podemos hacerlo funcionar con corriente alterna porque se apagarían y se prenderían tantas veces como la corriente cambia de polaridad. También habíamos dicho que nuestra fuente de tensión también
la podemos llamar fuerza electromotriz. En síntesis y resumiendo un poquitito, los circuitos eléctricos se componen básicamente de generadores, que pueden ser distintos tipos de generadores, ya sea de corriente alterna o corriente continua. Los generadores son aparatos, más adelante también lo vamos a ver, que convierten cualquier tipo de energía en energía eléctrica. Por ejemplo, los generadores que nosotros conocemos en las centrales hidroeléctricas convierten la energía de la circulación de agua en energía eléctrica mediante un generador a tal fin. Los generadores que nosotros podemos encontrar en un vehículo, llamado comúnmente batería, convierten energía química en energía eléctrica. Y así tenemos, siempre que un generador es como si fuera un conversor de un tipo de energía en energía eléctrica. También, o sea, en un circuito eléctrico, uno de los elementos es justamente el generador, como dijimos recién. Otra parte del circuito eléctrico es el conductor. Y otra parte son los receptores. Eso es algo que no habíamos dicho todavía, que son aquellos elementos para los cuales nosotros en realidad armamos el circuito eléctrico. Y siempre tiene que haber un receptor que va a producir un efecto. Por ejemplo, una lámpara es un receptor, y va a producir el efecto de iluminar. Si yo conecto un motor eléctrico, una bomba, por ejemplo, elevadora de agua, también es un receptor, llamado también carga, son todas equivalencias eléctricas, que me va a producir, obviamente, me va a subir agua de una cisterna a un tanque elevado. Una PC, una computadora también es un receptor. Todo aquello que consuma carga, consuma electricidad, perdón, lo consideramos una carga y lo consideramos también como un receptor. Un bulbo de LED también es un receptor que va a producir una iluminación, una pequeña iluminación de un tubo de LED. Un timbre también es un receptor. Todo lo que produzca un efecto en algo, para lo cual yo tenga que alimentar con electricidad, sea continua o sea alterna, yo lo voy a llamar receptor. Son elementos encargados de convertir, la definición eléctrica correcta es un elemento encargado de convertir la energía eléctrica en otra energía. Por ejemplo, una lámpara en energía lumínica. Así como los generadores convierten otro tipo de energía en energía eléctrica, un receptor convierte la energía eléctrica en otro tipo de energía. Un ejemplo de un generador de otro tipo de energía en energía eléctrica podría ser un panel solar. Un panel solar convierte energía solar en corriente, en un voltaje que el panel solar andan en 13 volts más o menos,
de corriente continua. Ustedes pueden preguntar por qué con 13 volts yo puedo iluminar una casa. Bueno, lo que pasa es que son varios paneles que se conectan de una determinada manera que nosotros ya vamos a ver en unas clases más adelante. Vamos a ver cómo se conectan para que lleguen a la tensión que yo necesito en mi casa. Muy bien, dicho esto, podemos analizar cualquier tipo de circuitos un poquitito más complejos. Obviamente, en el medio de todo esto, de todo el circuito, a estos recuerden que lo habíamos llamado, esto es un generador. Porque como bien dijimos recién, convierte un tipo de energía o sea, cualquier tipo de energía en energía eléctrica. Y esto es un receptor. Porque convierte energía eléctrica en energía lumínica. También tenemos el interruptor. Generadores tenemos, por ejemplo, pilas, baterías. Receptores tenemos bombitas eléctricas, luminarias, una resistencia de termotanque es un receptor, un zumbador tipo timbre es un receptor, un parlante de un equipo de audio es un receptor. Y después tendremos, como bien dice ahí el apunte, distintos tipos de elementos de maniobra, lo cual es también uno lo puede encontrar en las distintas normas. Así que espero haber sido claro, espero haber sido que ayudado y que haya quedado claro lo que es tanto un circuito de corriente continua, lo que es un generador, lo que es un receptor y cómo se conecta sobre todo un circuito eléctrico elemental. Bueno, esto es todo por la clase 4, espero que haya quedado claro los conceptos y yo les mando un gran abrazo y nos vemos la clase que viene.